Ojos que no ven, corazón que sí siente. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de la otra manera? ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado según el refranero popular? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y como decíamos por allí en la publicidad, la connotación o el significado, digamos, habitual que le hemos dado a ese refrán es justamente ese que en ausencia se contribuye a olvidar lo que se ama o sentir menos por las desgracias ajenas. Mire, yo he escuchado mucho esta frase en estos últimos años, en los que un padre de familia ha tenido que irse a otro país y luego que se va por allí como que entre bromas y chistes, algún amigo le dice: ¿y con quién dejaste a la mujer? ¿Con el otro? Y sueltan aquella frase: tranquilo, que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿A Omar? Y por allí solapamos y escondemos con una broma, con un refrán que tal vez, aunque no esté viendo, claro que mi corazón siente. ¿Usted sabe cuántas familias he visto yo en estos últimos años que luego que el esposo se va, o la esposa, porque no puedo decir que solamente han sido hombres, pasado un tiempo, la que se quedó o el que se quedó le dice al que no está: vamos a dejar lo nuestro hasta aquí porque yo me busqué otro, o yo me busqué otra? O cuando se reencuentran pasado un tiempo en aquel lugar ahora en el que se había ido el primero o la primera, empiezan a decir cosas como que yo creo que el tiempo nos hizo daño, este tiempo que estuve sin ti, este tiempo que no te vi, yo me enamoré de alguien más, o yo sentí que ya me desenamoré de ti. Y ha sido triste ver cómo parejas que planificaron un sacrificio por un sueño, luego se dañó en el camino por cosas que pasaron cuando aquellos ojos no vieron, pero que el corazón ahora sí siente. Ese ojos que no ven, corazón que sí siente, es el mensaje del día de hoy, que lo vamos a ver en una historia bien narrada. Vamos a verlo en un milagro que Jesús hizo, pero es uno de esos milagros llamados milagros originales, de esos que no están multiplicados en la Biblia o que lo escribieron por escribirlo, sino que la manera, la metodología de Jesús de hacer esta acción, de hacer este milagro en la vida de alguien, está tan bien narrado que definitivamente hay que prestarle atención. Y vamos a ver allí en Juan capítulo 9, yo creo que usted, si tiene Biblia, lo lea conmigo, así la tenga en el teléfono, en una tablet, en físico. Nos han dicho ojos que no ven, corazón que no siente, porque creemos y damos por cierto que podríamos sufrir menos si no vemos algunas cosas que nos ocurren. Pero la verdad en la vida es que pues no todas las heridas son visibles y no todos los dolores son expresados. Y así andamos por la vida acumulando heridas, acumulando ganas de decir cosas, acumulando y arrastrando traumas, golpes, horas de soledad, tragando grueso, soportando cosas, sacrificándonos en muchas cosas, y nos llevan a ese
lugar en el que nos sentimos como el hombre del que vamos a hablar el día de hoy. Nos sentimos olvidados, nos sentimos marginados, apartados, porque hubo una herida que aunque mis ojos no la vieron, mi corazón sí la sintió. Es como ese tipo de momento en el que alguien no se dio cuenta que tú viste cuando te hizo un desprecio, cuando te hizo una mala cara o cuando mal habló de ti, y se cree que no lo viste, pero sí lo viste. Tu corazón, esa persona creerá que como tus ojos no vieron lo que hizo o tus oídos no oyeron lo que dijo, tu corazón no sintió nada. Pero mire lo que dice aquí Juan capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Diga ciego. Era ciego. Este sí, literalmente ojos que no ven. Estos ojos no veían. Pero eso no significa que su corazón no sentía. Este hombre dice ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, maestro. Mire la pregunta, y por eso es que quiero que hoy usted la lea conmigo y hagamos esta narrativa poco a poco para que vea, Jesús va caminando, ve a un hombre ciego y los discípulos, en vez de decirle sánalo de una vez, le preguntan: maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, note como el judío, el discípulo que anda con Jesús, al ver a un ciego, pensaba: este es un pecador. Pero si por las dudas preguntaron: ya va, pero ¿quién es el pecador? ¿Él o sus padres para que haya nacido así? De manera que usted tiene que entender de una vez que para los judíos, los que nacían con defectos, los que nacían ciegos, sordos, mudos, lisiados, paralíticos, eran considerados unos pecadores. Y como todo pecador, dentro de la connotación, tradición y costumbre del judío, si era pecador, había que apartarlo. Prácticas que se traían desde que salieron de Egipto. Cuando alguien era un leproso, lo sacaban fuera del campamento y era como un marginado, un olvidado, por un defecto como el que nació. Dicho de otra manera, en este tiempo, por algo que ni siquiera era su culpa. Y muchas veces por cosas que no son nuestra culpa, la gente nos margina, nos aleja, nos expulsa hacia afuera de la ciudad, hacia afuera del campamento, hacia donde están otros como esos marginados. Vaya, reúnase con los otros ciegos, con los otros paralíticos, con los otros sordomudos, con los otros dañados, con los otros expulsados. Y lo curioso es que le preguntan a Jesús, como queriendo buscar todas las respuestas en Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y estoy seguro que la tradición judía consideraba a este ciego pecador, a este expulsado, un hijo de vergüenza para la casa de sus padres, y por eso a toda ley era un defectuoso. Pero Jesús, trayendo una nueva respuesta, trayendo una nueva manera de vivir, y usted lee el capítulo 8 y Jesús viene diciendo: yo soy la luz del mundo. Y justo cae al capítulo 9, consigue un ciego y dice:
como soy la luz del mundo se los voy a confirmar. Y viene y dice, no es que pecó este, ni sus padres. Imagínense eso. O sea, según la tradición, o él o los papás habían pecado. Según Jesús, ni él ni sus papás habían pecado. Sino que dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escucha bien lo que te voy a decir. No eres un pecador, sino alguien que Dios va a usar para manifestarse con gloria. ¿Aló? Te lo vuelvo a decir, no es que eres un pecador, ni cuando alguien señale tu pecado, debes quedarte humillado porque te señalaron un pecado, sino que debes entender que el error que puedas haber cometido, Dios lo puede usar para bendición y gloria. Y lo vamos a ver por la palabra. Lo vamos a ver en el texto que estamos leyendo. Dice, me es necesario, hablando Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Y curiosamente dice, y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Con esa pregunta usted entiende qué había estado haciendo este hombre durante toda su vida, solamente porque era ciego. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Antes de que sigamos leyendo allí el texto bíblico, es importante que usted entienda que este hombre ciego que está en Jerusalén pertenece a una familia, y luego conseguimos que fueron a buscar a sus padres. Y la cultura judía, escuche esto que es fascinante, la cultura judía de aquella época, cuando una persona discapacitada, defectuosa, con alguna enfermedad de este tipo, alcanzaba los 13 años de edad, lo desheredaban. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de un niño que crece ciego, que crece sabiendo que a los 12 años, como todo niño judío, va a ser presentado en medio de la sinagoga para que recite la tradición oral de sus padres y de alguna manera convertirse en un representante honorable de la sociedad judía. Y tal vez este niño, aunque fuera ciego, se sabía la tradición de su pueblo y conocía las costumbres de su casa y conocía las cosas que enseñaban en su familia. Pero cuando tuvo la edad de ser presentado así, él no tuvo esa oportunidad, porque por ser ciego lo expulsaron de su casa. Lo sacaron fuera del campamento, porque aunque sus ojos no veían, su corazón sí sentía.
lo sacaron a mendigar, a valerse por sí mismo, porque por ser defectuoso a los 13 años era considerado entonces mayor de edad. No había que esperar a los 30. Usted puede imaginar por algún momento el trauma que puede significar para un niño de 12 años que le digan: ya no puedes estar aquí en casa, fuera de aquí porque eres ciego. ¿Usted se imagina que por cualquier error que usted cometa en la niñez lo hubiesen expulsado de casa? ¿Usted se imagina que por cualquier error que usted cometa en su niñez espiritual, Dios lo expulse de su reino? ¿Usted se imagina que de verdad sea como la gente cree, que Dios a mí no me escucha porque soy un pecador, y cree que porque cometí un error Dios está apartado? Dios no es así. Dios no te ve ya más como pecador. Porque para Dios quitarse ese dolor de cabeza constante de estar viendo que pecábamos y pecábamos y pecábamos, consiguió uno que pecara por todos y que se redimiera por todos, y a Él se mató y te ve a través de Él. Y como te ve a través de Él, no te ve como pecador, sino como más que vencedor y redimido en el Señor. Así que Cristo es el que está como intermediario para que cuando Dios quiera ver mi vida, trate de ver a Cristo y no me mate. Porque si me ve a mí, arrimpelado, tal vez no soy digno ni merecedor de la gracia y las misericordias y las bendiciones por las cuales he estado orando y pidiendo. Es importante que no olvidemos cuánto de Cristo está en nosotros, que el Padre pueda ver. Porque aún Cristo, usted leía aquí en el texto, que está tratando de hacer las cosas que el Padre le envió a hacer para glorificarlo a Él. Así que, cuando los padres de este ciego, más adelante en el capítulo 9, son preguntados: ¿cómo fue que tu hijo recibió la vista? Ahorita lo leemos textual. Los padres le dijeron: ya él es mayor de edad, pregúntele a él, que él responda por sí mismo. Cuando la gente se acercaba entonces a estos que estaban desheredados, cuando la gente pasaba por esa senda donde habían puros desvalidos, marginados, defectuosos, ¿sabe qué hacía la gente? Escupía. Cuando la gente pasaba por aquel lugar donde estaban puros ciegos o puros mendigos, la gente escupía. De manera que este hombre ciego, desde pequeño, estaba escuchando a la gente escupir cuando pasaba al lado de él. En otras palabras, cada vez que este hombre escuchaba a alguien escupiendo, le estaba recordando su error, su pecado, su defecto. Pero curiosamente, Jesús también escupe, pero a diferencia de las otras veces que fue para martirizarlo y señalarlo y despreciarlo, esta vez era el mismo sonido para sanidad. Dios va a usar, Jesús va a usar todo lo que han hecho para herirte y sanarte. Jesús se va a valer de todo lo que te ha marcado y te ha herido el corazón, aunque tus ojos no lo hayan visto, para sanarte por completo. Jesús quería sanar la herida y que todos esos sonidos de desprecio que se habían causado en el alma fueran eliminados, y no solamente entonces ahora darte una sanidad física en tus ojos, sino una sanidad en el alma, emocional. Porque Jesús siempre está buscándote y conoce tus heridas y las desea sanar, pero también desea primero que se restaure tu alma. Escuche bien, este tipo de heridas que podemos estar teniendo, que nos pudo haber causado la vida, que nos las pudieron haber causado en la casa, que nos la pudo haber causado un error que cometimos y que la gente no se le olvida,
Y que la gente por eso nos señala, y por eso la gente nos escupe, y por eso la gente nos persigue, y por eso la gente nos produce escarnio y vituperio. Porque a Dios se le olvidó tu pecado, pero a la gente no. Por eso Judas, cuando traicionó a Jesús, a donde tenía que ir era a Jesús para que lo perdonara, no a quien lo había vendido. ¿Aló? Y este hombre representa este tipo de gente que muchas veces no quiere volver al lugar donde nos hirieron, pero probablemente el lugar donde estás ido es el lugar donde Dios te va a bendecir y va a dar una victoria a tu vida. Muchas veces la conversación que estamos esquivando o evitando con nuestra pareja es la que nos puede sacar de la crisis y llevarnos nuevamente a la bendición y el amor con la pareja. Muchas veces esa conversación difícil que queremos tener con nuestros padres es lo que necesitamos para que la relación en la familia mejore, aunque es con nuestros padres en las que se ha empeorado la relación de la familia. ¿Cuántos me están entendiendo? Muchas veces el ciego representa a todas esas personas que cuando cometieron algún error voluntario o involuntario fueron marginados, expuestos al escarnio, al desprecio, como leprosos, con poco valor. Y hay gente que ha tenido que cargar con eso toda la vida. Usted sabrá qué tipo de ciego ha sido hasta hoy. Usted sabrá qué error, qué defecto, qué cosa ha tenido que acarrear y soportar y cargar sobre sus hombros, que su familia no deja de reclamárselo, que 20 años después todavía le están diciendo cómo es verdad que perdiste tu vida con ese hombre. Mamá, pero si hace 20 años que yo me dejé ese hombre. Sí, mija, pero ese hombre fue lo peor que te pasó en la vida. Y tiene 20 años ya que lo dejó. ¿Cuántas cosas todavía nos las están señalando como este ciego defectuoso y escuchamos cada vez que nos están escupiendo? Escuchamos ese escupitajo, no de bendición, sino de desprecio. Muchas veces ese tipo de situaciones, cuando se repiten tanto, nos va dañando el corazón. Yo he escuchado padres decirle a otros padres, yo he escuchado hijos decirle a sus padres, por eso es que no vengo para casa, mamá, porque cada vez que vengo esto es una pelea. Por eso es que no vengo más a casa, papá, porque cada vez que vengo estás con la misma quejadera y la misma señaladera y la misma... Yo conozco hijos que tienen años sin ver a sus padres porque todavía creen, sienten y se han sentido señalados por cosas que pasaron desde la última vez que fueron. Somos tardos para perdonar y para olvidar. A diferencia de Jesús, que no nos condena, sino que aun cuando todos nos han marginado, Él quiere sanarnos. Aun cuando todos nos han abandonado, Él quiere acompañarnos. Aun cuando todos nos estén apartando, Él quiere juntarnos. ¿Qué cosas nos marcan? ¿Qué cosas nos han dañado el corazón? Usted cuando sigue leyendo el texto, dice en el verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, día de reposo, porque entonces estaban pendientes de todo para poder acusar a Jesús. Cuando Jesús había hecho el lodo, o sea, Jesús iba a sanar a un hombre que había estado sufriendo desde su nacimiento, no solamente con la enfermedad que tenía física, sino con todo el desprecio y lo que eso significaba en su tiempo. Y esta gente estaba más pendiente del reposo y del sábado que de lo que Dios podía hacer. Hay gente que está más pendiente de lo que el pastor creerá, de lo que el líder dirá,
que del milagro que Dios puede hacer en tu vida. Aló. Y dijo, volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Escúchelo otra vez. Estás contando del milagro que Dios te hizo. Estás mostrándote completamente diferente a como eras conocido. Estás mostrándote sano después de haber estado toda la vida enfermo. Estás cambiando a como la gente te conocía antes de conocer a Jesús, antes de encontrarte con Jesús, antes de recibir el milagro de Jesús. Y la gente está más bien pendiente de que esa iglesia no es de Dios, ese pastor no es de Dios, ese Cristo es falso, es mentira, antes que alegrarse por el milagro y la bendición que has recibido, antes que alegrarse por el cambio que estás dando, antes que alegrarse por la restauración que tu familia está recibiendo. Hay gente que se va a alegrar es de tu desgracia, nunca de tus victorias. Aló. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¡Wow! Prohibido hacer milagros los sábados. Estos querían prohibirle a Dios qué días Dios podía hacer maravillas en tu vida. Escuche bien, no permita que nadie le prohíba lo que Dios puede hacer en su vida. No permitas que nadie te robe la paz que te da buscar del Señor. No permitas que nadie te borre del calendario el día que apartaste para ir a la iglesia del Señor. No permitas que nadie te robe la ofrenda, el poquito de harina, la visita a un amigo, el café para la amiga, la visita con quien sea, en el nombre del Señor que decidiste hacer. Porque Dios quiere sanar tu vida. Y justamente por el espacio que le hemos dado a la gente que quiera venir a mandar sobre nuestras vidas, que haya querido herir nuestras vidas durante muchos años, es que Dios no ha podido hacer más grandes cosas con la nuestra. ¿Para dónde vas? Voy con el grupo de mujeres a visitar a otras mujeres que queremos orar por ellas. Bien bello, ahora tú con esas mujeres, vagas todas. No se deje. Esto no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, porque no sigue la tradición, porque creemos que Dios es de una sola manera. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo llamaban a Jesús en su tiempo? Usted lo escuchó conmigo, ¿verdad? ¿Cómo llamaban a Jesús en sus días? Dígalo, se lo vuelvo a leer. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Acuérdense que de Jesús decían, este es un comelón y bebedor. Este se la pasa con prostitutas, con homosexuales, con pecadores, con recaudadores de impuestos. Se la pasa en Galilea de los gentiles, donde están todos los pecadores. Este es hijo de fornicación, no como nosotros, hijos de Moisés, de Abraham. Este sabrá Dios con quién María lo tuvo. Usted ha leído eso, ¿no? Todo eso es lo que se decía de Jesús. Este no es el hijo de José. ¿Y quién se cree este? Y usted lee con atención y más de una vez dice, y procuraban matarle. Y procuraban tentarle. Hasta que lo lograron. Así que unos diciendo, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y otros diciendo, no lo hizo, no procede de Dios porque era en el día de reposo. Dice, había disensión entre ellos. Se da cuenta que cuando Dios está haciendo algo grande en tu vida, la gente se va a confundir. Pero déjalos quietos porque ese es el problema de ellos, no de Dios. ¿Aló?
Cuando tú dejas que las heridas de tu corazón empiecen a ser sanadas por Dios, la gente se va a molestar porque la gente te quiere herida. La gente te quiere humillada, la gente te quiere allí controlada, manipulable. Pero cuando se dan cuenta que ya no te pueden manipular, te conviertes en un peligro que no procede de Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego que ya no era ciego. Mira, ciego, que ya no eres ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. ¿Se da cuenta? Cuando Dios haga algo en tu vida, no trates de racionalizarlo más de la cuenta, porque la gente no lo va a entender. Así que sencillamente le dices, no lo vas a entender y tampoco te lo voy a explicar. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Que Dios me está sanando. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Que Dios me está restaurando. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis y tribulación estés tan feliz? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque no he visto justo desamparado. Porque no he visto justo desamparado ni que su casa esté mendigando pan. Porque si permanezco en Él voy a fructificar. Porque si confío en Él voy a vencer. Porque si busco en Él en la enfermedad voy a sanar. O sea, que la gente se entere de que tú tienes a quien acudir en cualquier circunstancia de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Quién fue? Dios. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora el tema era que tú no. Tú tenías que haber estado fingiendo toda esta vida. Es que no es posible que ahora veas. No es posible que ahora hables. No es posible que ahora decidas por ti mismo, por ti misma. No es posible que si tú eras de esta manera, ahora seas de esta. ¡Aló! Los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Este hijo de quién? De fulano, llámenlos para acá. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es eso que ahora ve? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es eso que ahora ve? No sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Miren lo que dice el verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Hay gente que prefiere guardar la apariencia de la santidad que te da estar en una iglesia que glorificar los milagros que Dios está haciendo en la vida de la gente. Mire, hay gente, perdone esta, hay gente que sabe que en este lugar podría recibir una palabra de Dios, pero no se atreve a venir por temor a lo que puedan decir otros que los vieron en otra iglesia. E incluso hay gente que era de esta iglesia, que se fue de esta iglesia porque en otra iglesia iban a ser más bendecidos y de esa otra también se fueron, y a la que llegaron de esa otra también se fueron, y andan como turistas evangélicos no sabiendo qué hacer porque creen que aquí si vuelven los vamos a echar, y la vergüenza los sigue acusando a ellos mismos, no a nosotros. Y lo triste de eso es que sigues dejando que la vida pase sin recibir la palabra que necesitas. ¿Aló?
Jesús estaba haciendo milagros fuera del templo. Jesús no se metió en la iglesia y dijo, vamos a hacer una campaña de milagros, vamos a hacer una cruzada, vamos a hacerlo por citas, que venga la... No, Jesús andaba sanando a la gente afuera. Entonces volvieron a llamar al hombre, después que llamaron a los padres otra vez, y le dijeron, da gloria a Dios. Escuche bien esto. Ciego, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban empeñados en que Jesús fuera pecador. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Yo solamente sé una cosa, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Escuche bien lo que está diciendo aquí el ciego. La experiencia que tú tengas, la concepción, el concepto, la imagen que tú tengas de Jesús no es la misma que tengo yo. Si para ti buscar de Dios es locura, pues para mí no lo es. Si el Jesús que predicaron en tu iglesia es uno que condena, es diferente al que predican en la mía, porque en la mía, aquel que te condenó, a mí me perdonó. Este hombre está diciendo, si Jesús es pecador, yo no sé. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Hay gente que se empeña en que tú tengas la misma concepción, la misma experiencia, la misma imagen, el mismo concepto de Dios que ellos tienen, y no se puede. Porque Dios actúa en cada uno como quiere. Y para el que acaba de recibir el milagro, Dios es un Dios de milagros amoroso. Y para el que oró y el familiar no sanó, sino que falleció, Dios me abandonó y Dios es malo. Te tengo noticias, Dios es uno solo y sigue siendo Dios y es soberano. Escuche bien, Él hace como Él quiere, no como yo quiero. Y lo que hoy ocurrió, que yo no quería y por supuesto no me gustó, pero fue de parte de Dios, en algún momento entenderé por qué pasó así. Así que confía en el Señor, porque no puedes olvidarte de Dios, porque oraste por un milagro y no salió como querías. Escucha bien, no pongas tu fe en el milagro, pon la fe en el hacedor del milagro. Para que tu fe en el hacedor del milagro te ayude a entender su voluntad, aunque el milagro que estabas pidiendo no ocurrió como tú querías. Son dos cosas diferentes. La fe no es para resolver cosas cuando se me ocurran de manera casuística, un poquito aquí y un poquito allá. La fe es para vivir hasta el final de mis días y creyendo en Dios por encima de cualquier circunstancia, como decía Pablo. He aprendido a vivir en escasez, en abundancia, en frío, en calor, en cárceles, en libertad. En toda circunstancia creemos en el Señor. Verso 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el ciego ya lo que quería era ser sordo en este momento. Ya el ciego dijo, bueno, ahora veo, pero ahora quisiera ser sordo para no escuchar a esta gente otra vez. Señor, gracias por quitarme la ceguera, pero por favor hazme sordo ahora. El ciego les dijo, ya se los he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Hasta cuándo te digo lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Hasta cuándo expreso, comunico, te muestro lo que Dios ha hecho en mi vida y no me lo quieres oír? No lo quieres entender, no lo quieres aceptar. Esa iglesia tienen que estar lavando el cerebro.
Ojalá tuviéramos ese poder. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y aquí es donde el ciego les voltea la jugada y dice: ¿queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Como cuando uno, que me estás hablando del que te cae mal. Yo creo que no te cae mal, sino que vos como que estás enamorado de él. ¿Sabes? Como cuando una muchacha pregunta mucho por alguien, así como que, ¿y fulano de tal? Creo que lo que está es enamorado de Rubén, chico. De ir preguntando por Rubén allá en el llano. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moisés, diga de la tradición, la ley de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: ¿usted notó cómo aquí en el texto viene incluso Juan diciendo: el que había sido ciego, le dijeron al ciego, respondió el ciego? Pero luego el 24 dice: al que había sido ciego, y ahora allá en el 29, perdón, en el 30 dijo: respondió el hombre. Ya no lo llaman ciego. Respondió el hombre y dijo: pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, lo que le tenemos que decir a la gente. Me encanta que estés viendo el cambio que estoy teniendo y que no sepas por qué, pero yo sí sepa por qué. Me encanta que te confundas en ver cómo actúo en medio de una situación en la que todos los demás hubiesen actuado de esta manera que tú crees, y yo estoy actuando de esta manera. Me encanta que estés esperando el ojo por ojo y diente por diente, pero yo estoy yendo una milla extra y estoy yendo una milla más. ¿Aló? Dice: me encanta que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y miren lo que dice ahora el 31, ya consiguió usted un hombre predicando. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, este que era ciego, hablándoles en sus términos. Bueno, ustedes dicen que a los pecadores Dios no los oye. Perfecto. Pero ¿sabe a quién se oye? A los que le temen y hacen su voluntad. Así que si no crees que Él me sanó, porque según tú eres pecador, pues recuerda que por lo menos es temeroso de Dios. Y Dios lo oye. Hace su voluntad. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea, esto que me ha ocurrido a mí no le había ocurrido a nadie. Esto que está pasando no había pasado nunca. Si esto no viene de Dios, entonces nada proviene de Dios. Es como cuando estás en una situación difícil y la única respuesta y única solución que te ocurre, sabes, definitivamente esto tuvo que haber sido la mano de Dios, porque de otra manera esto no hubiese pasado. Es como cuando vas a buscar el empleo soñado y hay 100 que tienen el mismo currículo que tú y hasta mejores que tú, pero te escogen a ti. ¿Aló? Y tienes que siempre visualizar las cosas que te pasan de esa manera. Esto nunca había pasado, pero me pasó a mí.
y definitivamente es Dios el que lo ha hecho. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Estos sí sabían, a diferencia de los discípulos que le preguntaron a Jesús al principio del capítulo: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Estos fariseos sí tenían claro: no, tú has sido un pecador toda tu vida. No me vengas a echar el cuento que ahora Dios hace maravillas contigo. No me vengas a decir ahora que tú eres sano, que tú eres santo, que Dios te sanó. No me vengas a cortar con esa hojilla de cartón de que tú ahora eres diferente a como eras. Porque yo conozco que tú eres ciego, yo conozco que tú eres defectuoso, yo conozco que tú eres un rechazado. Y la gente quiere seguir recordando la etiqueta con la que te hicieron daño. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo sacaron. ¿Con qué moral me vienes a hablar tú a mí? ¿Sabe? ¿Usted se acuerda de Rahab? De aquella ramera que escondió a los espías en las murallas de Jericó. Dice la Biblia que era una prostituta en Jericó, en Josué. Pero usted la consigue en Mateo como la tatarabuela de Jesús. Usted lee Mateo, la genealogía de Jesús, y consigue a Rahab. Porque Rahab, cuando estaba en Jericó y los espías llegaron, ella dijo: nosotros sabemos que Dios los sacó de Egipto con poder y gloria. Y desde que eso pasó, nuestro corazón ha desfallecido y hemos estado temerosos porque ustedes van a venir a conquistar la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Jericó? ¿Quién se acuerda? 40 años. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche cómo se lo voy a decir desde el púlpito. Muy prostituta y todo, tenía 40 años esperando que Dios llegara. Y cuando escondió a estos espías, les dijo: yo lo único que les voy a pedir es que si van a conquistar este pueblo, por favor, perdónenme la vida y a la casa de mi padre. Cuando esto ocurrió, entró en el campamento de Israel y se casó con uno de la tribu de Judá y se convirtió en tatarabuela de Jesús. Te lo voy a decir de otra manera. Dios es quien te va a cambiar la etiqueta de pecado y de errores que has tenido en una nueva. Dios es el que va a reescribir tu historia. No importa lo que hayas sido antes de conocerlo, serás otra cosa impactante y de bendición después de conocerlo. Solo Dios es fiel, solo Dios es suficiente y solo Él es capaz de reescribir nuestras historias de dolor para ser mejores de lo que pudiéramos imaginar. Algunas veces sentimos que nuestra historia ya terminó, que fracasamos, que nos derrotaron, pero Dios es el que siempre tiene la última palabra. En el verso 35 de 9 seguimos leyendo: Jesús oyó que habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: ¿le has visto? Y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Escucha bien, te lo digo de otra manera: para juicio he venido, para que los que no ven vean. Te lo voy a decir de otra manera: cada milagro, cada cambio, cada transformación, cada acción de parte de Dios en tu vida que te cambie en un antes y en un después, juzga a otros. Es como cuando tú naces en un barrio donde todos están etiquetados como malandros y echados a perder, y tú surges, resurges y vences esa situación. Pasado un tiempo, tú juzgaste a los demás.
Es decir, tú rompiste el círculo, tú rompiste el patrón, tú rompiste el estereotipo, y ahora que nadie te venga a decir que en ese barrio todos tienen que ser malandros porque tú también naciste en ese y tú no lo eres. ¿Aló? Hay gente que se empeña en hacer creer que si naciste de una manera, tienes que morirte de esa manera. Escuche algo. Job fue fiel, aunque lo perdió todo. Salomón fue infiel, aunque lo tenía todo. Adán pecó en el paraíso. Jesús salió victorioso del desierto. Es decir, ser obediente a Dios no tiene nada que ver con el lugar en el que estás, sino con lo que hay en tu corazón. David falló como rey, como padre. Daniel venció en Babilonia. Así que no podemos seguirle echando culpas. Ay, pastor, lo que pasa es que en este país ya no se puede ni vivir. Creerle a Dios trasciende el país. Ser fiel a Dios no tiene que ver con el lugar en el que estamos, sino con la mentalidad y el corazón que tenemos. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a engrandecer, y Dios te va a restaurar, y Dios te va a sanar donde estés, si eres como este que estaba esperando un encuentro con Jesús. A mí me llama la atención, y ya estoy terminando, que Jesús pudo haber sencillamente dicho: recibe la vista, y ya. Pero Jesús escupe en tierra para que él, con el mismo sonido con el que había sido dañado, fuese sanado. Le unta y le dice: ve y lávate en el Siloé. Cualquiera diría: pero si es ciego, Señor. No, era ciego, pero tenía toda la vida en esa zona. Le estoy seguro que llegaba al Siloé tranquilamente sin tropezarse con nada. Pero lo que quiero que veas realmente no es que sabía dónde estaba el Siloé, sino que fue obediente cuando Dios le dijo: te quiero sanar. O sea, cuando Dios le dijo: esto es lo que haré para que seas sano, no se acostó a esperar, sino que fue obediente y fue al lugar al que Dios le había mandado. ¿Sabes qué te quiero decir con eso? Esto: no puedes pretender sanar en el mismo lugar en el que fuiste enfermado. Tienes que moverte a otro lugar para recibir lo que Dios te está queriendo dar. ¿Aló? Hay un acto de obediencia necesario, un paso de fe, una acción que Dios está esperando que hagamos para recibir lo que Él nos quiere dar. Señor, yo quiero prosperidad, pero aquí en mi casa, que a mí me traigan una bolsa de plata por esa puerta. Yo también oré alguna vez así. Una semana después me estaba muriendo de hambre y dije: no, Señor, gracias, yo voy a buscar qué comer, voy a trabajar. Creemos que Dios, ¿sabe?, está allí pendiente. Estoy pendiente y que me pida Orlando. Ya voy. Dios no es así. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y es más bien los que se encaminan, deciden y entran por ese camino, los que Dios dice: mira, le está dando por donde es.
Y Dios está ocupado en su plan y en su propósito. No en tu plan y en tu propósito. Dos cosas diferentes. Ahora, si nosotros termináramos de entender que su plan y su propósito es mejor que el mío, dejaría el mío y me iría al de él. No te apoyes ni en tu propia prudencia, dice el proverbista. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿De qué debemos sanar? ¿De qué debemos revisar el corazón y admitir que hay cosas que sí ha sentido mi corazón, aunque crean que mis ojos no han visto? Hay personas que guardan en su corazón alguna rencilla o rencor o molestia contra un hermano o una hermana. Dice: no, es que a mí desde que fulano de tal me hizo esto aquella vez, él ni cuenta se dio, pero me la hizo y... pues ve y perdónalo. Ve y perdónalo, porque si ni cuenta se dio, él no está sufriendo por lo que tú estás sufriendo. Pero más allá de eso, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo nos ha tratado la vida? ¿Cómo nos ha señalado o hablado la gente? ¿Qué dice la gente que somos? Como le preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? No, algunos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres no sé quién, Elías. Ay, ¿tú? ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Quién es Jesús para ti? Porque para los fariseos es un pecador que no guarda el día de reposo, que no procede de Dios. Pero lo que está ocurriendo en tu vida, ¿quién lo está haciendo? Y cuando la gente lo ve y te pregunta qué es lo que está pasando, ¿qué le dices? Porque no pierdas la oportunidad nunca de decirle a la gente: lo que está pasando en mi vida es Dios quien lo está haciendo. La nueva relación familiar que tengo es Dios quien la está haciendo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la prosperidad que estoy manifestando, la paz con la que gozo y gozo con la que hablo, la actitud con la que me levanto, el agradecimiento que me abre las puertas, la fe y la confianza con la que camino todos los días a pesar de cualquier cosa, es Dios que lo está haciendo. Porque no importa cuánto tiempo haya pasado con señalamientos, con escupitajos, con escarnios, con expulsarnos de lugares, con injuriarnos, con señalarnos, con olvidarnos, con marginarnos, Dios es el que ha sanado nuestras heridas. Y hoy podemos decir: hay ojos que no ven, pero corazón que sí siente. Y de todo eso que sentía y de todo eso que siento, Dios se ha encargado. Hoy es un día para pensar en eso. ¿De qué se ha encargado Dios en mi vida? ¿Cuántas heridas sanó? Que estaban allí escondidas, de las que no hablaba con nadie, ni con la mejor amiga, ni con el mejor amigo. ¿Cuántos traumas de la niñez, de la adolescencia, en mi casa, con algún familiar, con alguna situación en la comunidad, con alguna situación laboral? ¿Cuántas cosas me hirieron? Y mi corazón las tenía allí, en un cuartico secreto. Hoy es un buen día para entregárselas todas al Señor.
Varón, ¿puede tocar algo, por favor? Póngase de pie en esta mañana, por favor. Diga conmigo: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dígale: creo en ti, Jesús, y en lo que has hecho en mí. Dígalo otra vez: creo en ti, Jesús, y en lo que has hecho en mí. Hoy es un buen día para ya no hacernos de la vista ciega o gorda y decirle al Señor: sana mis heridas que han estado allí, cubriéndose capa por capa como si yo fuera una cebolla. Hoy es un buen momento para dejar atrás eso que me hicieron, que creyeron que no me había dolido, pero que me marginó y me sacó de la casa. Me dolió eso que me hicieron mis padres, que lo hicieron porque parezco desde pequeño defectuoso, porque no supieron cómo lidiar con mis errores, con mis defectos, y me expulsaron. Perdono a mis padres hoy, porque Jesús me perdonó primero. Hoy es tiempo de dejar atrás la etiqueta de fracaso o de fracasado, porque he intentado muchas veces cosas y no se han logrado. No significa que no tengas que seguirlo intentando, o no significa que Dios no vaya a prosperar tu camino en otro intento. Por tanto, no dejes de intentarlo y hazlo como dijo Jesús a Pedro: lanza la red una vez más, pero en mi nombre. Solo tú conoces tu corazón allí en privado y sabes las cosas que te hicieron. Y soportabas, y soportabas, y soportabas, o soportas, y soportas, y soportas. Y parece que ahora ya con los ojos cerrados sigues soportando, pero tu corazón siente y se golpea, y se golpea. Y te duele, y por eso lloras a escondidas. Por eso oras para que se acabe esa situación. Por eso oras para que se resuelva esa situación. Aunque incluso algunas veces has pensado y has orado para que Dios te lleve y se acabe más bien tu vida. No hay vergüenza en ello. Grandes hombres de Dios también en su desesperanza pidieron a Dios: Señor, llévanos. Elías dijo: quítame la vida, Señor. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías se sintió profundamente desanimado y deseó la muerte. Sin embargo, Dios lo fortaleció. Moisés dijo: mátame ahora mismo. En Números, cuando estaba agotado por la carga de liderar al pueblo, clamó a Dios pidiendo la muerte. Pero Dios más bien proveyó ayuda y apoyo, demostrando que no estamos solos en nuestras luchas. Job dijo: maldito sea el día de mi nacimiento. Después de haberlo perdido todo, maldijo el día que nació. Sin embargo, Dios hizo que su historia no terminara con dolor, sino que lo restauró y lo bendijo más allá de todo lo que había perdido. Jeremías lamentó el día que había nacido por las persecuciones que enfrentaba, por las crisis que tenía, por las pruebas que le estaban pasando. Dios mío, ¿por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué nací? Dijo Jeremías. Pero a pesar de todo esto, Dios lo usó proféticamente y destacó con perseverancia en medio del sufrimiento, que eso tiene más gran valor. A pesar de las pruebas y el desánimo que estos grandes hombres tuvieron, o tú, o yo,
Dios es el que da la fuerza para seguir en la desesperación y recordarte que no estás solo, que solamente tienes que confiar en Él y Él renovará tus fuerzas. Porque estamos allí con un corazón que sí siente. Y hay que ser sincero y decir: siento rabia, siento impotencia, siento tristeza, siento dolor, siento abandono, siento rechazo, siento que el Señor me ha dejado de escuchar, siento que es justo esto que estoy viviendo, siento que nadie me entiende, siento que mi familia está en mi contra, siento que mi esposo no me entiende o esposa. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que has hecho en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.